La sabiduría es uno de los dones más valiosos que podemos recibir, no solo porque nos guía en las decisiones difíciles, sino porque nos conecta con el corazón de Dios y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. En un mundo lleno de información y ruido constante, distinguir entre conocimiento humano y verdadera sabiduría divina puede ser un desafío. Pero ¿alguna vez te has preguntado si tú posees este don especial? ¿Sabías que hay señales claras que indican que el don de la sabiduría está activo en tu vida? Este video está diseñado para ayudarte a descubrir esas señales y profundizar en el significado de la sabiduría según las enseñanzas de la Biblia. La sabiduría no es solo acumular datos o aprender lecciones de vida. Es mucho más que eso. La sabiduría es un regalo divino que nos permite discernir lo correcto de lo incorrecto, lo importante de lo superficial y lo eterno de lo pasajero. Es esa voz tranquila en nuestro interior que nos guía hacia lo que honra a Dios y nos aleja de los caminos que podrían llevarnos al sufrimiento o la confusión. Muchas veces confundimos la sabiduría con la experiencia, pero la verdadera sabiduría trasciende lo que podemos aprender a través de los años. Es algo que proviene directamente de Dios y, cuando lo reconocemos en nuestras vidas, transforma todo lo que hacemos y todo lo que somos. En este video, exploraremos las 7 señales principales del don de la sabiduría. Tal vez ya las has experimentado sin siquiera darte cuenta, o tal vez estás buscando una guía para entender mejor si este don está presente en tu vida. Cualquiera que sea tu situación, estas señales pueden iluminar tu camino y ayudarte a identificar cómo Dios está obrando en ti de maneras que tal vez no habías notado antes. Desde la capacidad de discernir situaciones complejas hasta la paz interior en medio de las tormentas, estas señales no solo son evidencia del don de la sabiduría, sino también herramientas para vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Dios. Quedarte con nosotros hasta el final de este video será crucial, ya que cada señal que exploraremos no solo describe el don de la sabiduría, sino que también te ayudará a entender cómo puedes cultivarlo y usarlo para impactar la vida de los demás. Muchas veces, subestimamos el poder que tienen nuestras decisiones y nuestras palabras, pero la sabiduría nos enseña a ser intencionales y conscientes de cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Este don no solo es una guía para nosotros mismos, sino una luz que podemos compartir con el mundo, ayudando a otros a encontrar claridad, propósito y dirección. A lo largo del video, también reflexionaremos sobre las enseñanzas de la Biblia que nos muestran cómo grandes personajes bíblicos usaron la sabiduría para superar desafíos y cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. Desde el rey Salomón, conocido por su sabiduría incomparable, hasta Jesús mismo, quien con sus palabras llenas de verdad y amor nos dejó un legado eterno, veremos cómo este don tiene el poder de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. Al observar sus vidas, podemos inspirarnos para buscar este don y aplicarlo en nuestro día a día. Si alguna vez has sentido una voz en tu interior que te guía hacia la decisión correcta, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso, es posible que ya estés experimentando el don de la sabiduría. Tal vez has aconsejado a alguien y tus palabras fueron como un bálsamo para su alma. O tal vez has enfrentado una situación difícil con una calma que no puedes explicar. Estas experiencias son más que coincidencias. Son señales de que Dios está obrando en ti y a través de ti. Pero para reconocerlas plenamente, necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar y entender lo que significan. Este video no es solo una oportunidad para aprender sobre el don de la sabiduría, sino también un llamado a examinar nuestras vidas y preguntarnos cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado. A veces,
La sabiduría puede estar presente en nuestra vida, pero no la reconocemos porque estamos demasiado distraídos por el ruido del mundo. Otras veces, podemos sentir que carecemos de sabiduría porque nos comparamos con los estándares humanos y olvidamos que la verdadera sabiduría viene de Dios y no de nuestras propias capacidades. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final, porque este video no solo te ayudará a identificar las señales del don de la sabiduría, sino que también te dará herramientas prácticas para fortalecer este don en tu vida. Veremos cómo la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunidad de fe pueden ayudarte a crecer en sabiduría y a usar este regalo para glorificar a Dios en todo lo que haces. No importa en qué etapa de tu vida espiritual te encuentres, siempre hay espacio para crecer y permitir que Dios trabaje en ti de maneras nuevas y sorprendentes. Además, este video está diseñado para inspirarte a buscar la sabiduría no solo como un don para ti, sino como una manera de impactar positivamente a los demás. En un mundo que a menudo valora el conocimiento superficial y las respuestas rápidas, la sabiduría nos invita a profundizar, a reflexionar y a actuar con propósito. Al identificar estas señales en tu vida, puedes ser un instrumento de Dios para llevar paz, claridad y dirección a las vidas de quienes te rodean. Así que, si alguna vez te has preguntado si tienes el don de la sabiduría o si quieres aprender cómo reconocerlo y desarrollarlo, este video es para ti. Quédate con nosotros, abre tu corazón y permite que Dios te hable a través de estas señales. Al final de este video, no solo tendrás un entendimiento más claro de lo que significa tener el don de la sabiduría, sino también una visión renovada de cómo puedes usarlo para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Este es un camino de transformación y estamos emocionados de recorrerlo contigo. La confusión entre sabiduría y conocimiento es uno de los desafíos más grandes que enfrentan las personas que buscan profundizar en su fe, comprender mejor la vida y fortalecer su relación con Dios. En un mundo donde la información está disponible al alcance de la mano, es fácil caer en la trampa de creer que el conocimiento es equivalente a la sabiduría. Sin embargo, aunque estas dos palabras suelen usarse como sinónimos, en realidad son conceptos profundamente diferentes en su esencia, propósito e impacto. Mientras el conocimiento consiste en acumular hechos, datos y aprendizajes, la sabiduría es la capacidad de discernir cómo aplicar ese conocimiento de manera que honre a Dios y aporte un bien real y duradero a nuestras vidas y a las de los demás. El conocimiento, por naturaleza, es algo externo. Se adquiere a través del estudio, la observación y la experiencia. Puede ser medido y cuantificado. Una persona con títulos académicos, años de experiencia laboral o acceso a vastas fuentes de información es vista generalmente como alguien con mucho conocimiento. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no garantiza la capacidad para tomar decisiones correctas, demostrar integridad moral o tener una perspectiva espiritual profunda. Se puede ser extremadamente instruido y al mismo tiempo carecer de sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida o para discernir lo que verdaderamente importa desde una perspectiva eterna. Es aquí donde la diferencia entre conocimiento y sabiduría se hace evidente. La sabiduría no se encuentra en lo superficial. Es algo que proviene del corazón, está arraigada en el espíritu y guiada por la conexión con la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esta diferencia lo encontramos en la Biblia, específicamente en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no solicitó riquezas, poder o conocimientos más amplios. En su lugar, pidió sabiduría, y específicamente, sabiduría para gobernar con justicia y discernir entre lo bueno y lo malo. Este pedido complació a Dios,
quien no solo le concedió sabiduría, sino que también lo bendijo con riquezas y honor. La historia de Salomón ilustra que la sabiduría se trata de buscar un entendimiento que va más allá de lo personal. Es una alineación con el propósito divino, una guía para servir a los demás y glorificar a Dios con nuestras decisiones. En contraste, la búsqueda de conocimiento por sí mismo puede conducir al orgullo y a la autosuficiencia. El apóstol Pablo nos advierte en sus cartas que el conocimiento puede envanecer, mientras que el amor, frecuentemente ligado a la sabiduría, edifica. Una persona que valora el conocimiento por encima de todo puede obsesionarse con demostrar su inteligencia o estar en lo correcto, perdiendo de vista lo que realmente importa: la humildad, el amor y la conexión con Dios. Por esta razón, la sabiduría suele definirse como la aplicación del conocimiento, pero con humildad y guiada por un corazón que busca reflejar la voluntad de Dios. Un motivo importante detrás de la confusión entre sabiduría y conocimiento es que la sociedad tiende a asociar la inteligencia con el éxito. Desde temprana edad, se nos enseña que debemos buscar educación, sobresalir académicamente y alcanzar logros profesionales. Si bien no hay nada de malo en adquirir conocimiento ni en aspirar al éxito, el problema surge cuando se le otorga mayor importancia al intelecto que al desarrollo espiritual o al carácter. A diferencia del conocimiento, la sabiduría no se puede obtener simplemente estudiando o leyendo. Es algo que se cultiva a través de la oración, la reflexión y una disposición para escuchar la guía de Dios. Otro factor que contribuye a esta confusión es la rapidez con la que vivimos hoy en día. En un mundo dominado por la tecnología y el acceso instantáneo a la información, es común buscar respuestas rápidas y depender de lo superficial. Las redes sociales, los portales de noticias y los motores de búsqueda nos bombardean constantemente con datos, pero muchas veces carecen de contexto o profundidad. Esta cultura de inmediatez dificulta que nos detengamos, reflexionemos y busquemos las verdades más profundas que la sabiduría exige. La verdadera sabiduría requiere paciencia y disposición para esperar por claridad, lo cual puede parecer contrario a las expectativas del mundo moderno. Esta confusión entre sabiduría y conocimiento también se manifiesta en el ámbito espiritual. Muchas personas suponen que conocer la Biblia, asistir a la iglesia o participar en actividades religiosas automáticamente las convierte en sabias. Aunque estas prácticas son valiosas y necesarias, no sustituyen una relación genuina con Dios ni el discernimiento que proviene de buscar su guía. La sabiduría implica no solo conocer la palabra de Dios, sino vivirla en nuestra vida cotidiana. Es aplicar los principios bíblicos de una manera que refleje el carácter de Dios y traiga gloria a su nombre. Un ejemplo bíblico que ilustra esta diferencia son los fariseos del Nuevo Testamento. Ellos poseían un vasto conocimiento de las Escrituras y las leyes de Moisés, pero muchas veces sus corazones estaban lejos de Dios. Usaban su conocimiento como una fuente de orgullo y para juzgar a otros, en lugar de utilizarlo para acercarse más a Dios. Jesús los confrontaba constantemente por su falta de sabiduría, recordándoles que los mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar al prójimo. Este contraste destaca el peligro de centrarse en el conocimiento sin buscar la humildad y la comprensión más profunda que la sabiduría proporciona. La sabiduría también requiere un elemento de rendición, lo cual puede ser difícil para quienes dependen mucho de su intelecto o logros. Una persona que valora el conocimiento por encima de todo puede resistirse a admitir cuando no tiene todas las respuestas. En cambio, la sabiduría reconoce las limitaciones del entendimiento humano y confía en la perspectiva infinita de Dios. No tiene miedo de decir, no lo sé, pero confío en que Dios me guiará.
Esta actitud de humildad abre la puerta para recibir discernimiento divino y permite que la sabiduría florezca. La confusión entre sabiduría y conocimiento también puede tener consecuencias prácticas. Una persona con conocimiento pero sin sabiduría puede tomar decisiones que parecen lógicas en la superficie, pero que no consideran las implicaciones más amplias o el impacto en los demás. Por ejemplo, un líder puede implementar políticas basadas únicamente en datos, sin pensar en las necesidades emocionales o espirituales de su equipo. En cambio, un líder sabio busca equilibrar los hechos con la compasión, entendiendo que el verdadero éxito va más allá de números o resultados. Para superar esta confusión y cultivar la sabiduría, es esencial priorizar nuestra relación con Dios por encima de la búsqueda de conocimiento. La oración es una herramienta poderosa para pedir sabiduría, ya que invita a Dios a guiar nuestros pensamientos y decisiones. Estudiar las Escrituras con un corazón abierto, no solo para adquirir información, sino para entender el carácter y la voluntad de Dios, es otro paso importante. Rodearnos de mentores sabios y de una comunidad de fe también puede proporcionar perspectivas valiosas y motivación. En última instancia, la diferencia entre sabiduría y conocimiento radica en su fuente y propósito. El conocimiento puede adquirirse con esfuerzo humano, pero la sabiduría es un regalo de Dios. El conocimiento busca entender el mundo, mientras que la sabiduría busca alinearse con la verdad divina. El conocimiento puede inflar el orgullo, pero la sabiduría fomenta la humildad. Al reconocer estas distinciones y buscar la sabiduría con intención, podemos navegar por las complejidades de la vida con gracia, claridad y un corazón que honra a Dios. La sabiduría no solo se trata de tomar buenas decisiones, sino de vivir una vida que refleje el amor, la verdad y el propósito de nuestro Creador. La sabiduría que proviene de Dios es uno de los regalos más poderosos que podemos recibir, no porque nos dé todas las respuestas, sino porque nos ofrece la guía necesaria para navegar por las complejidades de la vida con claridad, gracia y propósito. La verdadera sabiduría no es simplemente el resultado de acumular conocimientos o experiencias personales. Es un don divino, una luz que ilumina el camino incluso en los momentos más oscuros. Cuando la sabiduría de Dios se activa en nuestras vidas, se convierte en una guía espiritual que nos ayuda a discernir lo que está alineado con su voluntad y lo que nos aparta de ella. Una de las señales más claras de la sabiduría como guía espiritual es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de mirar más allá de las apariencias superficiales y tomar decisiones que estén alineadas con la verdad de Dios. Es ese sentido interior que nos permite diferenciar entre lo que es bueno y lo que es perjudicial, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Este discernimiento no es algo que podamos desarrollar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios que crece a medida que profundizamos nuestra relación con Él. El discernimiento es esencial, porque en un mundo lleno de distracciones y mensajes contradictorios, nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Por ejemplo, pensemos en las decisiones que enfrentamos cada día. Desde nuestras relaciones hasta nuestras elecciones profesionales y dilemas morales, la vida está llena de situaciones en las que el camino correcto no siempre es obvio. El conocimiento puede proporcionarnos hechos e información, pero la sabiduría nos ayuda a interpretar esos hechos en el contexto de la voluntad de Dios. Nos permite sopesar nuestras opciones no solo en términos de sus resultados inmediatos, sino también a la luz de su significado eterno. Una persona guiada por la sabiduría no solo se pregunta qué le beneficiará más, sino que reflexiona sobre qué decisión honrará a Dios y reflejará su amor. Este tipo de discernimiento se ilustra maravillosamente en la historia del rey Salomón. Cuando dos mujeres se presentaron ante él,
ambas reclamando ser la madre de un mismo niño, la situación parecía imposible de resolver. Salomón no se apoyó únicamente en su conocimiento de las leyes o tradiciones para tomar una decisión. En su lugar, confió en la sabiduría que Dios le había concedido. Su famoso juicio, al sugerir dividir al niño en dos, reveló la verdad a través del amor desinteresado de la verdadera madre. Este momento destaca cómo la sabiduría, guiada por Dios, nos permite ver las verdades más profundas en situaciones complejas y tomar decisiones que traen justicia y paz. Otra señal de la sabiduría como guía espiritual es la capacidad de mantener la calma y la compostura frente a los desafíos. La vida está llena de tormentas, dificultades inesperadas, pérdidas dolorosas y momentos de incertidumbre que pueden sacudir incluso la fe más sólida. Sin embargo, una persona guiada por la sabiduría enfrenta estos momentos con una paz interior que no depende de las circunstancias. Esta paz no proviene de ignorar los problemas, sino de confiar en el plan y la presencia de Dios. La sabiduría nos recuerda que, por caótica que parezca la situación, Dios sigue estando en control. Nos enseña a pausar, orar y buscar su dirección antes de reaccionar. Esta calma no es una reacción natural. Se cultiva a través de una vida enraizada en la oración y la confianza en Dios. Cuando permitimos que la sabiduría nos guíe, aprendemos a dar un paso atrás respecto a nuestras emociones y a buscar claridad. En lugar de responder impulsivamente, pedimos a Dios que nos revele lo que quiere que aprendamos o cómo quiere que actuemos. Este proceso requiere humildad, ya que a menudo implica admitir que no tenemos todas las respuestas y necesitamos la ayuda de Dios. Pero en esa humildad, abrimos nuestro corazón al poder transformador de la sabiduría. La sabiduría también actúa como guía espiritual al ayudarnos a priorizar lo que realmente importa. En un mundo que a menudo valora el éxito, la riqueza y el estatus por encima de todo, es fácil perder de vista lo que es genuinamente significativo. La sabiduría nos reorienta, recordándonos que nuestro objetivo final no es el éxito material, sino una vida que honre a Dios. Nos enseña a invertir nuestro tiempo y energía en cosas que tienen un valor eterno: nuestra relación con Dios, nuestras familias y los actos de amor y servicio hacia los demás. Una de las formas en que la sabiduría nos ayuda a priorizar es enseñándonos a decir no. En una cultura que a menudo asocia la ocupación con el valor personal, puede ser tentador asumir demasiadas responsabilidades y descuidar lo que realmente importa. La sabiduría nos da la claridad para reconocer cuando algo, incluso algo bueno, no está alineado con el plan de Dios para nosotros. Nos permite dejar de lado las distracciones y concentrarnos en el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Esta capacidad de decir no se trata de evitar responsabilidades, sino de ser intencionales con nuestras elecciones para poder comprometernos plenamente con lo que más importa. La sabiduría como guía también se manifiesta en la forma en que interactuamos con los demás. Moldea nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes, asegurándose de que reflejen el amor y la verdad de Dios. Una persona guiada por la sabiduría habla con bondad y compasión, incluso en conversaciones difíciles. Escucha más de lo que habla, buscando comprender en lugar de argumentar. Aborda los conflictos con un deseo de reconciliación en lugar de victoria. Esto se debe a que la sabiduría nos enseña que las relaciones son más importantes que tener la razón y que la humildad a menudo habla más fuerte que el orgullo. La capacidad de ofrecer consejos sabios es otra señal de la sabiduría como guía espiritual. Cuando otros acuden a nosotros en busca de consejo o apoyo, la sabiduría nos permite hablar palabras que levantan, animan y los acercan a Dios.
Esto no significa que tengamos todas las respuestas, pero sí que estamos dispuestos a escuchar y permitir que Dios nos use como instrumentos de su guía. Ofrecer un consejo sabio no se trata de dar nuestra opinión, sino de ayudar a otros a ver su situación a través del lente de la verdad de Dios. Requiere sensibilidad, empatía y una conexión profunda con su palabra. En última instancia, el don de la sabiduría nos acerca más a Dios, profundiza nuestra fe, fortalece nuestro carácter y alinea nuestras vidas con su voluntad. Cuando la sabiduría se convierte en nuestra guía, aprendemos a confiar más plenamente en Él, incluso cuando el camino por delante no está claro. Comenzamos a ver su mano en cada situación, reconociendo que incluso nuestros desafíos son oportunidades para crecer y transformarnos. La sabiduría nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y que sus planes siempre son para nuestro bien, incluso cuando no los comprendemos del todo. La sabiduría no se trata solo de tomar las decisiones correctas, se trata de vivir de una manera que refleje el corazón de Dios y atraiga a otros hacia Él. Es una luz en la oscuridad, una fuente de esperanza y claridad en un mundo que a menudo parece caótico e incierto. Cuando permitimos que la sabiduría nos guíe, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, llevando su amor y verdad a cada rincón de nuestras vidas. A medida que crecemos en sabiduría, aprendemos a navegar la vida no por nuestra propia fuerza, sino por el poder y la presencia de aquel que lo sabe todo y sostiene todo en sus manos. Este es el corazón de la sabiduría como guía espiritual, un regalo que no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos ayuda a reflejar la gloria de Dios a quienes nos rodean. El don de la sabiduría es uno de los regalos más valiosos que Dios puede otorgarnos. Este don no solo nos permite tomar decisiones acertadas, sino que también transforma nuestra manera de vivir, guiándonos hacia una vida más alineada con su propósito divino. La sabiduría no es simplemente un conocimiento profundo o una acumulación de experiencias, sino una guía espiritual que ilumina nuestro camino y nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. A lo largo de nuestra vida, este don se manifiesta a través de señales claras que nos permiten identificarlo y apreciarlo. Estas señales son reflejos de cómo la sabiduría actúa en nosotros y nos acerca más a Dios. La primera señal del don de la sabiduría es el discernimiento. Este es un rasgo esencial que nos permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo eterno y lo pasajero. No se trata simplemente de tomar decisiones basadas en lógica o información, sino de tener la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad espiritual en cada situación. El discernimiento es el faro que guía nuestras elecciones hacia aquello que honra a Dios y beneficia a quienes nos rodean. Una persona con este don puede identificar cuando algo parece correcto en la superficie, pero no está alineado con los principios divinos. Este discernimiento es como una brújula espiritual que siempre apunta hacia la voluntad de Dios. La segunda señal es la capacidad de mantener la calma en medio de los desafíos. La vida está llena de situaciones difíciles que pueden generar estrés, ansiedad o incertidumbre. Sin embargo, una persona con el don de la sabiduría enfrenta estas pruebas con una paz interior que no proviene de sí misma, sino de su confianza en Dios. Esta calma no significa que la persona ignore los problemas o los minimice, sino que confía plenamente en que Dios tiene el control. Este rasgo permite tomar decisiones sabias, incluso en los momentos más oscuros, mostrando a los demás que es posible encontrar serenidad y fortaleza en la fe. Es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios nunca nos abandona.
La tercera señal es la humildad. La verdadera sabiduría nunca busca el reconocimiento personal ni la autoexaltación. Una persona sabia entiende que todo entendimiento y claridad provienen de Dios. La humildad se manifiesta en la disposición de servir a otros, compartir conocimientos sin arrogancia y aceptar que no siempre se tienen todas las respuestas. Esta humildad permite que otros se acerquen en busca de consejo, creando un ambiente donde las personas se sienten escuchadas y valoradas. La humildad no solo fortalece las relaciones, sino que también asegura que el don de la sabiduría sea utilizado para glorificar a Dios y no para alimentar el ego. La cuarta señal es la capacidad de priorizar lo eterno sobre lo temporal. En un mundo que constantemente nos empuja a perseguir el éxito material, la fama y la riqueza, la sabiduría nos recuerda que estas cosas son efímeras. Una persona sabia comprende que lo que realmente importa son los valores eternos como el amor, la fe y las relaciones basadas en la verdad y la justicia. Esta perspectiva permite tomar decisiones que están alineadas con los propósitos de Dios, enfocándose en lo que realmente tiene valor a largo plazo. Saber priorizar no solo nos ayuda a vivir con propósito, sino que también nos permite ser un ejemplo para otros, mostrándoles el camino hacia una vida más significativa y espiritual. La quinta señal del don de la sabiduría es la capacidad de dar consejos sabios y edificantes. Las personas con este don suelen ser buscadas por otros que necesitan orientación o apoyo. Esto no significa que tengan todas las respuestas, sino que poseen una sensibilidad especial para escuchar, empatizar y ofrecer palabras que inspiran y edifican. Un consejo sabio no se basa en opiniones personales, sino en principios espirituales que reflejan la verdad de Dios. Las personas sabias ayudan a los demás a ver sus situaciones desde una perspectiva divina, ofreciendo claridad y esperanza en momentos de confusión. Este don no solo impacta a quienes lo reciben, sino que también fortalece la comunidad de fe, construyendo lazos basados en la confianza y la comprensión mutua. La sexta señal es una paz interior que surge de confiar en el plan de Dios. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene un propósito mayor para cada situación. Una persona sabia entiende que incluso las pruebas más difíciles tienen un significado y una enseñanza que contribuyen a su crecimiento espiritual. Esta paz interior no solo fortalece a la persona que la posee, sino que también irradia hacia quienes la rodean, brindando consuelo y ánimo en momentos de dificultad. La paz que proviene de la sabiduría es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y de su presencia constante en nuestras vidas. La séptima y última señal es la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Vivimos en una sociedad saturada de mensajes y distracciones que pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Sin embargo, una persona sabia está en sintonía con la guía divina y puede discernir cuándo Dios le está hablando, ya sea a través de la oración, las escrituras o las circunstancias de la vida. Esta sensibilidad espiritual no solo fortalece la relación personal con Dios, sino que también permite actuar con confianza y fe, sabiendo que cada paso está dirigido por Él. Además, esta conexión especial con la voz de Dios inspira a otros a buscar su guía y confiar en su plan. Estas 7 señales no solo demuestran la presencia del don de la sabiduría en nuestras vidas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos usando este regalo para glorificar a Dios y servir a los demás. El discernimiento nos ayuda a mantenernos alineados con la verdad de Dios. La calma frente a los desafíos muestra nuestra confianza en su soberanía. La humildad
asegura que nuestra sabiduría sea utilizada para edificar y no para engrandecernos. Priorizar lo eterno nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Ofrecer consejos sabios fortalece a nuestra comunidad. La paz interior nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, y reconocer su voz nos permite caminar con propósito. Es importante recordar que este don no es algo que podamos ganar o merecer. Es un regalo de Dios, otorgado para que podamos cumplir su voluntad y ser un reflejo de su amor en el mundo. Reconocer estas señales en nuestra vida no se trata de enorgullecernos, sino de agradecer a Dios por su obra en nosotros y permitir que continúe desarrollándola. Si reconoces estas señales en tu vida, tómate un momento para agradecer a Dios por el don de la sabiduría. Pídele que te ayude a usarlo con humildad y propósito, para glorificar su nombre y bendecir a quienes te rodean. Si aún estás buscando este don, recuerda que Dios es generoso y se lo concede a quienes lo piden con sinceridad. Tal como lo dice el apóstol Santiago, si alguno de nosotros necesita sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien nos la dará abundantemente. El don de la sabiduría es un viaje continuo que requiere mantenernos conectados con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunidad de fe. No se trata de ser perfectos ni de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios nos guiará y usará su sabiduría para bendecir a los demás. Estas 7 señales son un recordatorio de cómo la sabiduría divina transforma nuestras vidas y nos acerca más a Él. A medida que crecemos en sabiduría, no solo experimentamos la paz y la claridad que provienen de vivir en alineación con su voluntad, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad en un mundo que tanto los necesita. Cultivar el don de la sabiduría es fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios y vivir una vida alineada con su propósito divino. La sabiduría no es algo que se adquiere únicamente a través del conocimiento o la experiencia personal, sino un regalo que Dios concede a quienes lo buscan con humildad y sinceridad. Aunque es un don que proviene de lo alto, hay formas prácticas en las que podemos cultivarlo para que se manifieste con mayor plenitud en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra manera de tomar decisiones, sino también cómo impactamos a quienes nos rodean. El primer paso para cultivar la sabiduría es buscarla activamente a través de la oración. La oración es el medio más directo para conectarnos con Dios y pedir su guía. En el libro de Santiago, se nos recuerda que si alguien carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. Esta promesa es un recordatorio de que Dios desea darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Orar por sabiduría no solo significa pedir respuestas, sino también invitar a Dios a transformar nuestro corazón y mente para que estén alineados con su voluntad. A través de la oración constante, reconocemos nuestra dependencia de Dios y abrimos nuestro espíritu a su dirección. Un segundo paso importante para cultivar la sabiduría es sumergirse en las Escrituras. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina que nos guía en todas las áreas de la vida. A través de las historias de personajes como Salomón, Moisés y Jesús, aprendemos cómo la sabiduría se aplica en situaciones reales. Libros como los Proverbios y los Salmos están llenos de enseñanzas prácticas sobre cómo vivir de manera que agrade a Dios y refleje su amor. Leer y meditar en las Escrituras con un corazón dispuesto nos permite internalizar los principios de Dios, transformando nuestra perspectiva y ayudándonos a discernir su voluntad en cada decisión que enfrentamos. Memorizar versículos clave sobre la sabiduría puede servir como un recordatorio constante de su verdad y guía. Otro aspecto esencial para cultivar la sabiduría es practicar la humildad.
La verdadera sabiduría comienza con un corazón humilde que reconoce sus propias limitaciones. El libro de Proverbios nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y este temor reverencial nos lleva a depender completamente de Él. La humildad nos permite aprender no solo de nuestras experiencias, sino también de las personas que Dios coloca en nuestra vida. Ya sean mentores, amigos o líderes espirituales, la disposición de escuchar y aceptar consejos y correcciones nos ayuda a crecer en entendimiento. Además, la humildad nos recuerda que toda sabiduría proviene de Dios y no de nuestras propias capacidades. La reflexión y la meditación también son herramientas clave para desarrollar la sabiduría. En un mundo lleno de ruido y distracciones, tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias y decisiones es vital. Este tiempo de introspección nos permite identificar patrones, aprender de nuestros errores y buscar la guía de Dios para el futuro. La meditación en la palabra de Dios nos ayuda a internalizar sus enseñanzas y a alinear nuestros pensamientos con su verdad. Al crear espacios de quietud y silencio, permitimos que el Espíritu Santo nos hable y revele aquello que quizá no hemos percibido. Este hábito de detenernos y escuchar nos ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y a responder con claridad a las situaciones que enfrentamos. Cultivar la sabiduría también implica tomar decisiones conscientes de priorizar el crecimiento espiritual sobre los logros mundanos. En una sociedad que a menudo valora el éxito material y la gratificación instantánea, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La sabiduría nos enseña a enfocarnos en los valores eternos, como la fe, el amor y el servicio a los demás. Esto significa invertir nuestro tiempo y energía en actividades que fortalezcan nuestra relación con Dios y beneficien a los demás. Ya sea a través de la oración, el servicio comunitario o actos cotidianos de bondad, estas acciones reflejan un corazón que busca la sabiduría y prioriza el propósito divino por encima de los intereses personales. Otro aspecto fundamental en el cultivo de la sabiduría es rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos guíe. Contar con personas que compartan nuestro compromiso con Dios y con la búsqueda de la sabiduría puede ser una fuente invaluable de aliento y orientación. Los mentores, amigos y líderes espirituales pueden ofrecernos perspectivas y consejos sabios que nos ayuden a tomar decisiones informadas y alineadas con la voluntad de Dios. La comunidad también nos brinda un espacio para compartir nuestras experiencias y aprender de los demás, creando un ambiente donde la sabiduría se cultiva colectivamente. A través de estas relaciones, fortalecemos nuestra comprensión de los principios de Dios y creamos lazos de apoyo mutuo que nos ayudan a mantenernos firmes en el camino de la fe. La práctica de la escucha activa es otro componente esencial para desarrollar la sabiduría. Esto incluye escuchar a Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, pero también implica escuchar a las personas con atención y empatía. Muchas veces, la sabiduría se encuentra en las experiencias y perspectivas de quienes nos rodean. Al practicar la escucha activa, no solo obtenemos información valiosa, sino que también fortalecemos nuestras relaciones al demostrar respeto y compasión. Escuchar bien requiere dejar de lado nuestras propias suposiciones y estar plenamente presentes en el momento, lo que nos permite captar verdades más profundas que podrían pasar desapercibidas. Este hábito fomenta la humildad y nos ayuda a crecer en sabiduría. La paciencia es otro elemento crucial en el desarrollo de la sabiduría. Este don no se desarrolla de la noche a la mañana, sino a lo largo del tiempo. A medida que enfrentamos desafíos, aprendemos de nuestros errores y crecemos a través de nuestras experiencias. La paciencia nos enseña a esperar el tiempo de Dios
y confiar en que Él está obrando en cada situación. En un mundo que valora las soluciones rápidas y los resultados inmediatos, practicar la paciencia puede ser un desafío, pero es esencial para profundizar en la sabiduría. La paciencia nos recuerda que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros, y que la verdadera sabiduría se encuentra al seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. Otro aspecto vital para cultivar la sabiduría es alinear nuestras acciones con nuestra fe. La sabiduría no se trata solo de pensar correctamente, sino de vivir de manera que refleje el amor y la verdad de Dios. Esto implica tomar decisiones que demuestren integridad, compasión y un compromiso con hacer lo correcto, incluso cuando resulta difícil. Al vivir según los principios de Dios, permitimos que la sabiduría moldee nuestro carácter y nuestras interacciones con los demás. Este alineamiento entre nuestras creencias y acciones no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también sirve como un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Finalmente, la gratitud juega un papel importante en el cultivo de la sabiduría. Reconocer que este don es un regalo de Dios y expresar gratitud por su guía nos ayuda a mantenernos humildes y enfocados en su propósito. La gratitud cambia nuestra perspectiva de una actitud de merecimiento a una de aprecio, recordándonos que cada insight y comprensión que obtenemos es resultado de su gracia. Al cultivar un corazón agradecido, nos volvemos más receptivos a su sabiduría y más intencionales en aplicarla a nuestras vidas. En conclusión, cultivar el don de la sabiduría es un viaje continuo que requiere intención, humildad y una conexión profunda con Dios. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, la reflexión, la paciencia y la comunidad de fe, podemos nutrir este don y permitir que transforme nuestras vidas. Al priorizar el crecimiento espiritual, escuchar activamente y alinear nuestras acciones con nuestra fe, abrimos nuestro corazón al poder transformador de la sabiduría divina. Este don no solo está destinado a nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios y la bendición de los demás. A medida que crecemos en sabiduría, nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad, llevando luz y claridad a un mundo que tanto las necesita. Recibir y reconocer el don de la sabiduría es un proceso espiritual profundo que requiere humildad, apertura y disposición para crecer en la fe. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. Existen numerosos obstáculos que pueden impedirnos recibir o reconocer plenamente este regalo divino en nuestras vidas. Estos obstáculos suelen originarse en nuestra naturaleza humana, las presiones del mundo o luchas espirituales que desvían nuestra atención de la guía de Dios y dificultan el desarrollo de este don. Comprender estos obstáculos es el primer paso para superarlos y abrir nuestro corazón al poder transformador de la sabiduría. Uno de los mayores obstáculos para recibir la sabiduría es el orgullo. El orgullo crea una barrera entre nosotros y Dios al hacernos creer que podemos manejar todo por nuestra cuenta o que tenemos todas las respuestas. Nos lleva a depender de nuestra propia comprensión, en lugar de buscar la guía divina. Cuando el orgullo se apodera de nosotros, nos volvemos resistentes a la corrección y al consejo, incluso si vienen de un lugar de amor y verdad. Esta resistencia nos impide crecer en sabiduría, ya que este don requiere humildad. Reconocer nuestra necesidad de sabiduría es un paso crucial, así como aceptar que el entendimiento de Dios es infinitamente mayor que el nuestro. Superar el orgullo implica rendir nuestro ego y confiar en que los planes e ideas de Dios son siempre para nuestro bien. Otro obstáculo significativo es la falta de discernimiento. En un mundo lleno de ruido, distracciones y mensajes contradictorios,
puede ser difícil distinguir entre lo que realmente es sabio y lo que simplemente parece serlo. Sin discernimiento, corremos el riesgo de confundir el conocimiento mundano o la astucia con la verdadera sabiduría, perdiendo de vista las verdades profundas que están alineadas con la voluntad de Dios. Esta falta de discernimiento a menudo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, basándonos en juicios superficiales o soluciones temporales en lugar de buscar la guía divina. Desarrollar discernimiento requiere un compromiso constante con la oración, la reflexión y el estudio de la palabra de Dios. Estas prácticas entrenan nuestros sentidos espirituales para reconocer la voz de la sabiduría en medio de la confusión de la vida. El temor también es un poderoso obstáculo que puede impedirnos recibir y reconocer la sabiduría. Este miedo se manifiesta como una renuencia a salir de nuestra zona de confort o a arriesgarnos en la fe. Tememos tomar decisiones equivocadas, enfrentarnos a críticas o confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Este miedo puede paralizarnos, manteniéndonos atrapados en patrones de inacción o indecisión. Sin embargo, el don de la sabiduría a menudo nos pide que confiemos en Dios y avancemos incluso cuando el camino es incierto. Superar el temor implica desarrollar una profunda confianza en los planes y la provisión de Dios. Recordar que Él está con nosotros en cada paso nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía y fe. La falta de tiempo y la vida apresurada son otros grandes obstáculos para recibir el don de la sabiduría. En nuestro mundo moderno, es fácil quedar atrapados en el ritmo acelerado de la vida diaria, lo que deja poco espacio para la reflexión o la oración. Este constante ajetreo nos distrae de buscar la guía de Dios y dificulta escuchar su voz. Cuando estamos constantemente ocupados, podemos pasar por alto las formas sutiles en las que Dios imparte sabiduría en nuestra vida. Cultivar la sabiduría requiere dedicar tiempo intencional para la oración, la meditación y la quietud. En estos momentos de tranquilidad, podemos afinar nuestro oído espiritual para captar los mensajes que Dios desea compartir con nosotros. Priorizar las prácticas espirituales por encima de las distracciones mundanas es esencial para superar este obstáculo. Otra barrera importante es la falta de fe. Cuando dudamos de las promesas de Dios o cuestionamos su presencia en nuestra vida, nos cerramos a la guía que Él ofrece. Esta falta de fe a menudo surge de decepciones pasadas o una comprensión limitada del carácter de Dios. Sin fe, podemos ser reacios a buscar sabiduría o a confiar en su poder para transformar nuestras vidas. Construir la fe requiere cultivar una relación constante con Dios a través de la oración, la adoración y el estudio de las Escrituras. También implica estar dispuestos a dar pasos de confianza, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. A medida que nuestra fe crece, nuestra capacidad para recibir y reconocer la sabiduría también aumenta. La influencia de los valores y prioridades mundanos es otro obstáculo significativo. En una cultura que a menudo glorifica el éxito material, el poder y la autosuficiencia, puede ser difícil priorizar el crecimiento espiritual y alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Los valores del mundo nos llevan a enfocarnos en ganancias temporales en lugar de verdades eternas, lo que dificulta abrazar la sabiduría divina. Superar este obstáculo requiere un esfuerzo consciente para reorientar nuestro corazón y mente hacia el reino de Dios. Esto implica soltar apegos a la riqueza, el estatus o el reconocimiento y buscar en su lugar aquello que tiene valor eterno, como el amor, la fe y el servicio a los demás. La impaciencia también puede ser una barrera para recibir y reconocer el don de la sabiduría. La sabiduría no es algo que se desarrolla de inmediato, sino que requiere tiempo, reflexión y experiencias de vida. Sin embargo,
En una sociedad que valora los resultados rápidos, es fácil frustrarse o desanimarse cuando no vemos un progreso inmediato. Esta impaciencia puede llevarnos a abandonar la búsqueda de la sabiduría y conformarnos con soluciones rápidas o superficiales. Cultivar la paciencia es esencial para superar esta barrera. Esto implica confiar en el tiempo de Dios y mantenernos comprometidos con las prácticas que nutren la sabiduría, incluso cuando los resultados no son evidentes de inmediato. La paciencia nos recuerda que el viaje hacia la sabiduría es tan importante como el destino y que cada paso nos acerca a la plenitud del plan de Dios. En conclusión, el camino para recibir y reconocer el don de la sabiduría requiere humildad, fe y perseverancia. El orgullo, la falta de discernimiento, el temor, la vida apresurada, la falta de fe, los valores mundanos y la impaciencia son obstáculos que pueden dificultar este proceso. Sin embargo, al identificar estas barreras y tomar medidas intencionales para superarlas, podemos abrir nuestro corazón al poder transformador de la sabiduría. La oración, el estudio de las Escrituras, la reflexión y un compromiso con los principios de Dios son herramientas esenciales en este proceso. A medida que crecemos en sabiduría, no solo experimentamos la paz y la claridad que provienen de vivir en alineación con el propósito divino, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad en un mundo que tanto los necesita. La sabiduría es un regalo que bendice no solo a quienes la reciben, sino también a quienes los rodean, reflejando la luz y la gracia de Dios en cada decisión, acción e interacción. La sabiduría no es un don destinado a permanecer inactivo dentro de nosotros. Es un regalo divino que nos llama a actuar, un poder transformador que no solo cambia nuestra vida, sino que también tiene la capacidad de impactar e inspirar a quienes nos rodean. Cuando ponemos la sabiduría en acción, se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios, una forma de reflejar su amor y guía en nuestras decisiones, relaciones e interacciones cotidianas. El don de la sabiduría nos moldea como instrumentos de luz, iluminando el camino para nosotros y para los demás, especialmente en un mundo que a menudo está cubierto de confusión y desafíos. Aquí exploraremos cómo la sabiduría en acción puede transformar vidas y traer un propósito más grande. Uno de los aspectos más evidentes de la sabiduría en acción es la capacidad de tomar decisiones conscientes y reflexivas. La sabiduría nos permite detenernos y considerar el impacto a largo plazo de nuestras elecciones, en lugar de actuar impulsivamente o guiados por gratificaciones inmediatas. Una persona sabia busca claridad, escucha la voz de Dios y alinea sus decisiones con sus principios. Este enfoque reflexivo nos ayuda a evitar errores innecesarios y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cuando otros ven que nuestras decisiones están fundamentadas en la sabiduría y la fe, se sienten inspirados a abordar sus propias elecciones con la misma intención y confianza en Dios. La sabiduría en acción también fortalece nuestras relaciones. Una persona guiada por la sabiduría comprende el valor de la empatía, la paciencia y la escucha activa en sus interacciones con los demás. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, eligiendo cuidadosamente sus palabras para construir en lugar de destruir. Esta sabiduría genera un ambiente de confianza y respeto, permitiendo que las relaciones prosperen, ya sea ofreciendo una palabra amable, resolviendo un conflicto o brindando apoyo. La sabiduría nos ayuda a navegar las complejidades de las conexiones humanas con gracia. Estas acciones tienen un efecto dominó, influyendo en cómo los demás interactúan y fomentando una comunidad basada en el entendimiento mutuo y el amor. Otra forma profunda en la que la sabiduría transforma vidas es a través de su papel en el liderazgo y el servicio.
Un líder sabio no busca ganancias personales ni reconocimiento, sino que prioriza el bienestar y el crecimiento de quienes lidera. Toma decisiones basadas en la integridad, la equidad y la compasión, asegurándose de que sus acciones estén alineadas con los valores de Dios. La sabiduría en el liderazgo no se trata de ejercer control, sino de guiar a otros hacia su potencial y empoderarlos para que contribuyan de manera significativa. Este tipo de liderazgo inspira confianza y motiva a los demás a actuar con la misma sabiduría e integridad. Del mismo modo, la sabiduría en el servicio nos permite discernir cómo usar mejor nuestro tiempo, talentos y recursos para beneficiar a los demás, asegurándonos de que nuestros esfuerzos tengan un impacto duradero y significativo. La sabiduría en acción también se manifiesta en nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. La vida está llena de desafíos, pero la sabiduría nos equipa para enfrentarlos con resiliencia y fe. Una persona sabia entiende que las pruebas son oportunidades para crecer y confía en el plan de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Esta perspectiva les permite mantener la calma ante las dificultades y encontrar soluciones que honren a Dios y fortalezcan a quienes los rodean. Al demostrar sabiduría en tiempos difíciles, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ofrecemos esperanza y ánimo a los demás. Nuestra capacidad para perseverar con sabiduría se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios y una fuente de inspiración para quienes enfrentan sus propias luchas. El poder transformador de la sabiduría también se evidencia en cómo moldea nuestras prioridades y valores. Una persona sabia reconoce lo que realmente importa y enfoca su energía en aquello que tiene un significado eterno. Prioriza su relación con Dios, su familia y los actos de bondad sobre las posesiones materiales o el estatus social. Este reajuste de prioridades permite vivir con propósito y claridad, siendo un ejemplo para que otros sigan. Cuando vivimos alineados con los valores de Dios, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor y verdad, alentando a otros a buscar esa misma alineación en sus propias vidas. La sabiduría en acción también nos anima a ser pacificadores en un mundo a menudo lleno de división y conflicto. Una persona sabia comprende la importancia de buscar la reconciliación y fomentar la unidad. Aborda los conflictos con humildad y disposición para escuchar, esforzándose por encontrar soluciones que promuevan la armonía en lugar de perpetuar la discordia. Este espíritu pacificador tiene un efecto positivo, inspirando a otros a adoptar el mismo enfoque y creando una cultura de entendimiento y cooperación. Al encarnar la sabiduría en nuestras interacciones, nos convertimos en instrumentos de la paz de Dios, cerrando brechas y acercando a las personas. Otra forma en la que la sabiduría transforma vidas es a través de su papel en la enseñanza y el mentorazgo. Quienes poseen sabiduría tienen una capacidad única para guiar a los demás, compartiendo sus ideas y experiencias de manera que inspiran crecimiento y comprensión. Un mentor sabio no impone sus puntos de vista, sino que conduce con suavidad a otros a descubrir su propio camino, siempre apuntándolos hacia la verdad de Dios. Este acto de compartir sabiduría crea un legado que trasciende al individuo, impactando a generaciones futuras. Cuando usamos nuestra sabiduría para guiar y enseñar a otros, multiplicamos su impacto, asegurándonos de que su poder transformador continúe extendiéndose. La sabiduría en acción también nos llama a ser buenos administradores de los recursos y oportunidades que Dios nos ha confiado. Una persona sabia reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios y busca usarlo de manera responsable y para su gloria, ya sea administrando finanzas, cuidando del medio ambiente o utilizando sus talentos para servir a los demás. La sabiduría asegura que estos recursos se empleen de manera que estén alineados con los propósitos de Dios.
Esta administración no solo honra a Dios, sino que también sirve como ejemplo para los demás, alentándolos a ser conscientes e intencionales en cómo utilizan sus propios recursos. Al considerar la naturaleza eterna de la sabiduría, se hace evidente que este don no está limitado por las barreras del tiempo o el espacio. El impacto de la sabiduría alcanza mucho más allá del momento presente, influyendo no solo en quienes interactúan directamente con nosotros, sino también en muchos otros a través del efecto dominó de nuestras acciones. Cada acto de sabiduría, ya sea una decisión tomada con integridad, una palabra dicha con amor o un gesto de bondad, crea una reacción en cadena que toca vidas de maneras que quizás nunca comprendamos por completo. Esta es la belleza de la sabiduría como un legado eterno, su capacidad para trascender nuestras vidas individuales y contribuir al plan más grande de Dios para la humanidad. Al abrazar el don de la sabiduría como un legado, recordamos la fuente última de este regalo, Dios mismo. La sabiduría no es algo que adquirimos por nuestros propios esfuerzos, sino algo que recibimos al buscarlo y alinear nuestras vidas con su voluntad. Es un reflejo de su infinito amor y entendimiento, un recordatorio de su deseo de guiarnos y caminar con nosotros en cada etapa de la vida. Al cultivar y compartir este don, participamos en su obra, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia y verdad en un mundo que tanto los necesita. En conclusión, el don de la sabiduría es un tesoro de valor incalculable, un legado divino que tiene el poder de transformar vidas y moldear el futuro. Es un regalo que nos llama a vivir con propósito, actuar con amor y compartir con humildad. Al abrazar la sabiduría y ponerla en acción, creamos un efecto dominó que se extiende mucho más allá de nuestras vidas individuales, tocando corazones y mentes de maneras que quizás nunca lleguemos a comprender por completo. Este legado no se trata de lograr reconocimiento o dejar una huella en términos mundanos, sino de reflejar la luz y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Al transmitir el don de la sabiduría a otros, cumplimos con nuestro llamado de ser sal y luz, dejando un legado que glorifica a Dios y que continúa dando fruto para las generaciones venideras. Apreciemos, cuidemos y compartamos libremente este regalo, confiando en que al hacerlo, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos, un legado que resonará a través de la eternidad.